Dice la palabra de Dios: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y milagros y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún en las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Si algo usted debe darse cuenta, ponga mucha atención, los que estudian la historia de la humanidad, es que a través de la historia, las estructuras de poder político o religioso, ¿verdad?, se disputan el control de la gente, el control de las multitudes. Ha habido un control, una batalla campal por controlar la gente. En otras palabras, las multitudes siempre han estado en la mira del poder. No importa el poder que sea, poder político o poder religioso, el poder siempre apunta a tener control ¿de qué? De las masas, porque las masas son las que le dan el poder. ¿Está bien? Las masas reconocen en ellos el poder, por lo tanto ha habido esa gran batalla por el control del poder. En los inicios de la Iglesia de Cristo, la lucha del poder, especialmente de las élites religiosas, por controlar la masa, a la multitud de la gente, era un hecho cotidiano, era muy común, muy normal. Les voy a leer algunos detalles en el libro de Hechos. Si usted tiene la Biblia abierta desde el capítulo 2 en adelante, va a poner atención. En el 2:47 se nos menciona que la iglesia, que ya eran como 3.000, acuérdense que ya en ese momento eran 3.000 personas, era apreciada por todo el pueblo. ¿Lo ven ahí? ¿Lo leyeron? Cuando dice la Biblia que recibía el favor del pueblo, todo el pueblo quería la iglesia. En Hechos 3:11, el pueblo, al ver el milagro en el pórtico de Salomón, aquí puede ser una hipérbole, se llenó de asombro. ¿Se acuerdan? Y le atribuye ese milagro del cojo, se lo atribuye a los discípulos. En el Hechos 3:12, ponga atención, Hechos 3:12, el apóstol Pedro le aclara al pueblo la razón del milagro y les pone el evangelio. ¿A quién le habla, dice el texto? Al pueblo. ¿Se dan cuenta? Como el objetivo de la iglesia del pueblo, pongan atención a lo que va a suceder después, en Hechos 4:1, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les acercó toda la cúpula del poder religioso. ¿Ven ahí? Los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Imagínense, toda la mafia religiosa se acercó ahí. ¿Verdad? Amenazarlo. En Hechos 4:2, ¿me va siguiendo? En Hechos 4:2 se indica que la cúpula religiosa estaba muy enojada, estaba molesta. ¿Por qué estaba molesta según Hechos 4:2? Porque enseñaban al pueblo. ¿Qué enseñaban? La resurrección de los muertos. Usted se acuerda que ellos creían otra cosa. Ellos no creían en la resurrección de los muertos. Ellos tenían al pueblo engañado con esa mentira. Y por supuesto vinieron otros a quitarle el control del pueblo con esa mentira. ¿Va conmigo? En Hechos 4:4 se menciona que la iglesia creció a más de 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Se dan cuenta del proceso? ¿Cómo va paulatinamente la disputa por el pueblo? Por el poder, por el control. En Hechos 4:17, después de interrogar a los apóstoles, las autoridades religiosas les amenazaron con fuerza. ¿Para qué? Se lo digo en otras palabras, no sigan controlando al pueblo. ¿Está bien?
cualquier parecido con la realidad es solamente una coincidencia. ¿Está bien? Aquí había una disputa por el control de ¿qué? Del pueblo. Era lógica, ¿verdad? Esta reacción del poder religioso sobre las masas, porque estaba en peligro ¿qué? ¿Verdad? Estaba en peligro su poder. Su poder se basaba en el engaño. Como decía uno de los primeros padres de la iglesia, el poder de la mentira se basa en la verdad que contiene. ¿Está bien? La gente acepta la mentira porque la mentira tiene mucha verdad. Y puede ser que tenga 90% de verdad, pero si tiene un 10% de mentira, eso no puede aceptarse. Ahí está el poder. Ellos tenían a la gente bajo control con esa mentira, con una creencia en una vida que no tenía futuro, que la vida es el ahora, el ya. No hay resurrección. Se parecen a muchos grupos, ¿verdad? Los ateos, ¿cierto? Hay muchos grupos, los que creen en la reencarnación y otras posturas raras por ahí. Ahora bien, la iglesia se intimidó por esto. El apóstol Pedro y Juan, cuando los amenazaron, se intimidaron. Dice la Biblia que no se acobardaron, como leí hace unos días, no se achicopalaron, como dicen los mexicanos. Bajo ninguna circunstancia esta actitud de rebeldía y oposición los asustó. ¿Cierto? Esta corriente contraria que aparece ante el propósito y ante la misión encomendada por el Señor Jesucristo. Jesucristo le había encomendado a sus discípulos una tarea. Ustedes van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es mi tarea. Deben cumplirla, pero se están encontrando ¿con qué? Con oposición. Con que tienen que prohibido, está prohibido. Pero sepa una cosa, hermano, que como lo fue en la iglesia primitiva, y los fue a través de la historia, y lo sigue siendo hoy, jamás la iglesia se ha cobardado, se ha intimidado o se ha limitado por causa de la oposición o la persecución. La iglesia de Cristo siempre ha cumplido su misión a pesar de todo lo que se levante. Amén. Actualmente, por ejemplo, esa persecución de los ISIS en el mundo, ¿usted cree que ha asustado a la iglesia? ¿La ha cobardado? Todo lo contrario, hermano, todo lo contrario. La iglesia está saliendo más fortalecida. Debe decirle algunas cosas presentes. Esta semana asistí a la reunión anual del Consejo Evangélico de Venezuela. Nuestra iglesia es miembro del Consejo Evangélico de Venezuela. Ahí están representadas aproximadamente unos 150 asociaciones de iglesias que representan a la mayoría de las iglesias evangélicas de Venezuela. Ese es un ente que no solamente nos representa legalmente, sino que también nos ayuda, nos asesora, nos canaliza, nos apoya en cualquier parte del proceso que hagamos en la obra de Cristo del país. En esta reunión yo escuché bien, a veces tranquilo y a veces molesto, a veces me ponía molesto, ¿saben cómo soy yo? No medio guerrillero, sino guerrillero completo. Estaba molesto. Yo escuché cosas como, por ejemplo, aquí tengo algunas cosas. El Consejo Evangélico tiene como 35 o 40 años de existencia. Mucho más, no sé cuánto, pero bastante. No, más de 50 años, tiene más de 50 años. Hace como 11 años modificó sus estatutos y solicitó, aquí todo lo que sea religioso debe introducir sus documentos ante dirección de culto del Ministerio de Justicia para que le den el visto bueno. Por 11 años el Ministerio de Justicia no le ha dado la gana darle su visto bueno porque allí estaba un ministerio misionero que al gobierno no da la gana que esté ahí. Como si el gobierno tiene derecho a decirlo, ¿quién va a estar entre nosotros? Y por 11 años no hay respuesta, no le damos permiso, no están aprobados, no le damos la gana. Número 2. Por 15, 18 años, el Consejo Evangélico pide audiencia al director de culto para que lo atienda con cortesía, para que escuche las preocupaciones, no solamente del Consejo, sino de todos los evangélicos en Venezuela, y no hay audiencia.
ni responde a la carta con cortesía. Mira, no nos da la gana atendernos. ¿Está bien? La cosa no se queda ahí. En las cárceles venezolanas, ningún pastor puede entrar. Hay una resolución del ministerio donde ningún pastor puede entrar a ninguna cárcel de Venezuela. Pero se pueden entrar los malandros, a hacer lo que la gana. Y si alguno entra escondido. O sea, entra. Pero se lo descubre que es pastor, bueno, está violando la ley. Se puede meter preso por eso. La cosa no se queda ahí. La iglesia evangélica tiene más de 30 o 40 años batallando para que los licenciados en teología como yo, ¿verdad?, reciban su acreditación en el Ministerio de Educación. Por 2 o 3 oportunidades nos han pedido toda la documentación legal con todo el personal, los profesores que requieren una universidad evangélica que aprueba, que acredita, y existen, y nos han dado los títulos, nos han formado. Sin embargo, el Ministerio de Educación nunca ha querido registrar los documentos legalmente porque no les da gana. Y nos engañan. Entregan los recaudos, entregamos todos los recaudos. Tenemos en el cuerpo de Cristo suficientes profesionales, magísteres, doctores, que respaldan una universidad que pueda acreditar al pueblo de Dios. Pero no se puede. ¿Está bien? No se puede. Para tener un título legal hay que hacer algunas maramucias. Tengo que hacer una equivalencia con una universidad y después que me dé un título de no sé, psicólogo familiar. Y aquí hay un montón de pastores que lo dicen así. Para poder tener un trabajo en una universidad hay pastores que hacen doble trabajo. Y entonces para poder eso tienen que hacer esos caminos. Particularmente a mí no me da la gana hacer eso. ¿Está bien? No me importa un bleo ese título. Pero sé que tengo la formación y los títulos de los venezolanos graduados de las instituciones cristianas en Venezuela van a los Estados Unidos y se los acreditan con las mejores notas. Y algunos han hecho cursos algunos cursos y le han dado summa cum laude debido al nivel de preparación de los pastores evangélicos venezolanos. ¿Está bien? Y no en vano, muchos de ellos están dando clases en universidades que tienen áreas de teología a nivel mundial. Y cuando van a las ¿cómo se llama? No se llama licitación, esto se llama concurso. Los teólogos evangélicos han logrado competir con los teólogos católicos y se los llevan por medio. Me puedo dar nombre y apellido de gente que conozco. ¿Ok? Y dan clases, por ejemplo, en la Universidad Católica de México. Algunos van a dar clases en universidades católicas y compiten con los demás. Así que no hay ninguna razón para que los teólogos venezolanos tengamos nuestra licenciatura debidamente registrada, porque no les da la gana. La cosa no termina ahí, hermano. En la vida militar, en algunos cuarteles no están permitiendo a los militares cristianos ejercer su fe. Y algunos llorando me dicen, yo no quiero estar en esas misas, yo quiero estar en mi culto. Tienen el derecho, según la Constitución, a tener su culto. Y cosas como esa. Así que hay una persecución a la hora de Dios, sí la hay. No hay que negarla, hay que decir en la cara. Y cada vez que yo he tenido a alguien frente a mí, sea quien sea, con uniforme o sin uniforme, yo le he hablado claro. Algunos no sé quién de ustedes fue, por hicimos una marcha por aquella cuando hubo la revuelta aquí el año pasado, ¿se acuerdan que salimos y hicimos una caravana por la ciudad? Y cuando llegamos allá a la Plaza Venezuela, nadie se dio cuenta cuando los militares me llamaron allá, como con ganas de que ¿qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Pues nosotros estamos aquí, lo que tú necesitas, le dije en su cara, es el Evangelio de Cristo. Y lo que necesita este pueblo es que este pueblo confiese a Cristo como Señor y Salvador y siga los valores del reino. Porque si este país siguiera a Dios, no estuviera pasando por lo que pasa. Porque el pueblo le ha dado la espalda a Dios. Estamos viviendo estas consecuencias, esta violencia, este desastre. Donde gobiernan los justos, hay justicia, hay paz, hay armonía, hay bienestar, esa es promesa de Dios en su palabra. ¿Lo creemos? Y hoy, si queremos roncar como debe roncarse, hay que pagar un precio. Vamos a ser maltratados. Ya no me importa que me maltraten, a mí no me importa eso. Me molesta porque ahí está mi carne, mi forma de ser, que se me revuelve por dentro. Pero doy gracias a Dios porque bienaventurados somos cuando somos perseguidos y nos maltratan. Sepan ustedes, hermanos, que la lucha no es contra las personas.
Nunca lo olvidemos. No estamos peleando contra seres humanos. No tenemos que molestarnos con nadie. La lucha es contra Satanás. La Biblia dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre. ¿Lo ve ahí? ¿Ah? Efesios capítulo 6, versículo 12. Sino contra principados, contra potestades, contra huestes de celestes de maldad. Detrás de toda esta operación de oposición está Satanás operando. Y se quiere oponer a que la iglesia avance y cumplamos el propósito. Pero no habrá manera, hermano. Porque tú sabes que aquí se pierden intereses. Cuando un hijo de Dios llega a un trabajo, un hijo de Dios está en un trabajo, y confiesa verdaderamente a Cristo, porque hay muchos que confiesan a Cristo con la boca, con los labios, pero no son de Cristo, y siguen siendo malandros, mentirosos y tracaleros. Pero cuando un verdadero hijo de Dios no se va a prestar más a la tracalería, amén, no va a ser más ladrón, no va a mentir, no se va a prestar a la impuntualidad, no se va a llevar las cosas del trabajo. Un hijo de Dios va a guardar su testimonio, porque ama a Dios y quiere agradar a Dios y entiende que la vida recta le honra a Dios. Pero cuando el pueblo de Dios avance con rectitud, usted va a ver que mientras más rectitud haya el pueblo de Dios, más oposición hay. Mientras más firme tú seas tus principios, el diablo se levanta con la gente para que se opongan, para que te boten del trabajo, para que te lleven la contraria, para que te ofendan, para que te hieran. Pero la Biblia dice que no te sorprendan por eso. Démosle gracias a Dios porque bienaventurados somos. Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Bienaventurados somos cuando por mi causa te persigan, por ser obediente a Dios, por amar a Dios, nos persigan y nos maltratan. No hay oposición que pueda impedir que la iglesia siga ejerciendo su influencia poderosa en el mundo. Amén. No habrá oposición que lo vaya a impedir si la iglesia de Cristo está conformada por verdaderos creyentes en Cristo. Personas que se han comprometido de verdad con Jesucristo y lo aman y le sirven y le honran y están dispuestos a dar su vida por Cristo. Dios nos mandó a morir a nuestros deseos, a nuestras comodidades, para servirle y para honrarle. La iglesia, hermanos, debe ser el medio, como aquí ocurre con esta iglesia, para mostrar la presencia del reino de Dios a la gente. Amén, iglesia. Amén. Eso es lo que pasaba aquí. Eso es lo que dice aquí este texto. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se quería juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Dice, de las otras comunidades venían y sacaban a la gente. Lo ven ahí en el 15, 16. Venían de ciudades vecinas. Cuando el evangelio avanza, de acuerdo al poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, su nombre es predicado, los ministros del Señor hacen lo que tienen que hacer inevitablemente, sin importar lo que se oponga, la influencia del poder de Dios va a llegar a esa comunidad. Amén. Amén. Dios siempre ha respaldado a su comunidad, a su pueblo, a su iglesia. Y Dios va a manifestar, va a seguir manifestando en medio de esta crisis, en medio de este conflicto, en medio de las limitaciones. Dios seguirá manifestando su gracia poderosa, porque el reino de Dios ya llegó. Amén. Amén. El reino de Dios ya llegó. Con la presencia de Cristo en la historia, Dios ha llegado con su reino a este mundo. La manifestación de Cristo en la vida humana inaugura un proceso de reconstrucción. Y la iglesia somos los agentes de Dios que avanzamos para que ese reino se establezca con toda su plenitud, para gloria de su nombre. La Biblia dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Amén. Y reinauguró el proceso para que Dios tome el control de la historia, control de la vida humana. Y en ese proceso de control se hace presente nada menos y nada más que Jesús, el Hijo de Dios. ¿Usted recuerda cuando Jesús se hace presente en la historia y comienza a reprender los demonios? Y llegan los fariseos y los saduceos y empiezan a acusarlo de que los sacaba en el nombre de Belcebú, en el nombre de los demonios. Y allí en Mateo 12, en los versículos 20, 21, 22, 23, 28, por allí, encontramos que Jesús dice, si yo, por la mano de Dios, por el dedo de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Eso es el llamado de Jesús. Cuando él abrió el libro
o los pergaminos allá en Nazaret y dijo: ciertamente esta palabra de Isaías se ha cumplido en vosotros. El Señor me ha ungido, ¿se acuerdan?, para llevar las buenas nuevas a los pobres, para sanar los quebrantados de corazón, para vendar las heridas, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a los que están cautivos. Para eso vino Cristo a la historia. Y cuando Lucas, iluminado por el Espíritu Santo, escribe el libro de Hechos, él dice: lo que Cristo estuvo haciendo y Cristo sigue haciendo con su presencia en la historia es cambiar la historia humana. La historia humana va a ser cambiada por la presencia de Cristo. Nosotros somos una comunidad cambiada por la presencia de Cristo. En nosotros vino el reino de Dios. Nosotros sometimos al control de Dios. Decidimos someternos al señorío de Cristo. Dejarnos que Él nos gobierne, que nos diría. Decidimos comprometernos en obedecerle en todo. ¿Decimos amén? Amén. Decidimos amarle y servirle y honrarle. Y esa poderosa decisión trae cambios sustanciales. Por la presencia de Cristo en la historia es que hay salvación. Por la presencia de Cristo en la historia es que hay sanidad. En la presencia de Cristo en la historia es que hay libertad de los cautivos, los que están cautivos por los demonios. Cristo vino en la historia para cambiar las cosas. Por eso esta comunidad continuó influyendo a pesar de la oposición. Lo ven ahí en el texto. Dios hizo milagros para confirmar que cuando la verdad avanza, no hay nada que la detenga. Amén. Cuando la verdad avanza, no hay nadie, y nosotros estamos en la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estamos en la verdad, creemos en la verdad, por la verdad Cristo nos hace libres. Y como dice el apóstol Pablo, está pues firmes por la libertad con que Cristo nos hizo libres. Nos mantendremos en la verdad. Venga que venga la oposición, venga que venga la lucha, seguiremos mostrando el poder de Dios en la vida de las personas. Dios seguirá haciendo milagros en esta historia, en este país. Somos un milagro andante, ¿sí o no? Nosotros tenemos que ver cómo Dios nos ha provisto, nos ha protegido, nos ha cuidado hasta ahora. Nunca antes. Mira, los especialistas, los economistas, los analistas políticos hablan de una crisis sustancial, de que tanto ha llegado la preocupación mundial, que no sé cuántas veces he leído, y los que están informados seguramente están conscientes de eso, de que estamos en un nivel de crisis que es necesario decretar un estado de ¿qué? Emergencia humanitaria. De emergencia humanitaria. ¿Te lo crees? Bueno, y quizás algunos de nosotros no estamos en esa emergencia humanitaria, y quizás no nos preocupa tanto. Pero si estuviera pegando la emergencia humanitaria, que no tuviera para comer mañana ni pasado, o si hay un colapso, como se crea un colapso con el agua, Guri queda 5 metros. Yo sabía que a Guri le faltan 5 metros y no está lloviendo, que no hay esperanza de que se llene mañana, y llenar Guri no es cualquier cosa. ¿Cuánto ha habido al lago de Guri? Guri es una cosa bien extensa. Llenar 5 metros no es una cosa así nada más. Y es posible que si se para Guri, se va a parar el 70 o al 80% de toda la producción eléctrica nacional. No hay materia prima en los muelles, no hay agua para salvar la tierra, no hay medicina, hay un montón de cosas que están sucediendo, ¿cierto? Pero nosotros no hemos sido tocados todavía por algunos niveles de fuerza. Van a ver más tarde, el hermano Alexander dice que está pagando su pasta dental en Puerto de Cucho en 1.500 bolívares. ¿Está bien? Hemos llegado a un estado muy difícil, muy precario, pero nosotros creemos que Dios está presente. El reino de Dios llegó. Y yo soy uno de los súbditos de ese reino. Tú y yo nos hemos sometido al control de su reino. No se equivocó Jesús cuando dijo que oremos, venga tu reino. Amén. Porque es como recordarnos cada momento: Señor, yo me mantengo sujeto a tu gobierno, tú eres mi Dios. ¿Se acuerdan del coro que dice: Dios es fuerte? Amén. No hay un Dios tan grande como tú. Dios es grande. ¿Usted lo cree? Yo creo que mi Dios, mi Rey, es grande. No hay un Dios tan fuerte como Él. No hay un Dios tan poderoso como Él. No hay un Dios que sea proveedor como Él. No hay un Dios como Él. Y yo me agarro de mi Dios.
en este momento. Y Venezuela tiene que ver a una comunidad de personas que están agarradas de Dios, que estamos agarrados de verdad de Dios y demos testimonio de que el poder de Dios que confesamos con los labios es una realidad en nuestra vida. Amén, iglesia. Que no somos brocha ahí y pluma, o trocha, brocha y trocha, por la cosa. Brocha y pluma es la cosa. Buche y pluma es la cosa, se me ha olvidado. A veces me confundo los refranes y los combino uno con el otro. Ok, hermanos. Por eso estamos llamados a extender el reino de Dios. Este gobierno, este Dios a quien creemos, tenemos que llamarlo a creer. La gente también debe reconocer por nuestra vida, por el testimonio, por nuestra acción, por nuestra predicación, por los milagros que ven entre nosotros, que nuestro Dios está vivo, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios tiene poder. Y nosotros tenemos que avanzar. El reino de Dios está presente en Caracas, con nosotros. Nosotros somos la agencia, la iglesia, es la agencia del reino. La agencia que hace que va avanzando como embajadores en esta ciudad para que la gente pueda percibir que el reino de Dios es una realidad. Decimos amén. Como consecuencia, dice la palabra, esto tiene que multiplicarse. Ven ahí que el mensaje se multiplica. Y se multiplica tanto que afectó a otras ciudades. Y la gente venía de todas partes a ver los milagros de Dios. La gente venía de todas partes a ver que Dios es real. La gente viene con su enfermo porque vio que Dios tiene poder para sanar hoy. Y usted tiene que confiar que Dios tiene poder para que usted coma mañana. Que Dios tiene poder para buscar la medicina que no hay. Que Dios tiene poder para que llueva en Venezuela otra vez. Lo creemos. Dios tiene a su iglesia. Esta iglesia, cuando hablo de esta iglesia, no de toda la iglesia del mundo, la iglesia de Cristo, es su iglesia, la agencia que Dios tiene para que este país cambie. Para que este país sea transformado para la gloria de Dios. Te digo, termino con esto. No es el gobierno, ni la educación, ni otro medio humano quien tiene la tarea de cambiar el mundo. Amén. Es la iglesia llena del Espíritu Santo quien tiene la ineludible tarea de ejercer una poderosa influencia en la gente. Amén. Una iglesia llena de poder. Oiga bien, nunca faltará la oposición a la tarea misionera. A esta tarea de ser iglesia, de ser sal de esta tierra, no nos faltará jamás la oposición. Eso es normal. Gozosos estamos que se haga. ¿Usted sabe por qué se hace esa oposición? Todas las cosas que yo mencioné hace rato. Porque estamos dando duro. Porque les duele lo que hacemos. Amén. Les molesta lo que hacemos. Les seguirá molestando. ¿Verdad? Les va a seguir molestando. Porque detrás de eso no es los hombres, está Satanás. Que no quiere que el pueblo de Dios avance y cumpla su tarea. El día miércoles, el día jueves, cuando me llama Isaías y me pregunta, pastor, se abrió una oportunidad. Primero, la juez me dio la orden para que yo, con una especie de albacea, de tutora oficial, acompañe a la divina para la selva, para allá, donde quiera, para cualquier diligencia. Y cuando van a la funcionaria que le toca darle, porque a los indígenas le dan los vuelos gratuitos, el vuelo dice, no, este servicio no es para criollos, solamente para indígenas. Usted no puede ir. Más tarde en la noche, antes de pasar eso, yo mismo le dije, y en ese momento le dije, hermana, no le pare eso. Usted se vaya en la mañana y se para allá al lado del avión. Se comió orden. Usted se para ahí. ¿Qué estoy yo? Y faltó alguien y se montó la mano. Y va a pasar 4 semanas en la selva, que es una experiencia maravillosa, aprendiendo el idioma, recibiendo la aceptación de la gente y para de contar. No nos atemorizamos por lo que se levante contra nosotros. Amén. Seguiremos adelante haciendo la obra de Dios. Nuestro compromiso es perseverar. ¿Oyeron? Perseveramos a pesar de las circunstancias en llevar este glorioso evangelio de Cristo a la gente. Y nos mantendremos firmes por encima de cualquier cosa que se oponga en el nombre de Jesús. Y mantendremos el enfoque hasta ver iglesias maduras, establecidas para la gloria de Dios. ¿Y usted sabe por qué eso es seguro? Porque Dios está con nosotros. Número 2. Debemos tener una visión integral de la misión. Amén.
Dice la Biblia que Jesús no solamente predicaba, no solamente enseñaba, sino también sanaba a los enfermos y a los que tenían todo tipo de enfermedad o todo tipo de dolencia. La iglesia de hoy tiene que ver al mundo, a la gente, a las multitudes en forma integral. Si la multitud no tiene comida, tenemos que movernos para dar de comer a alguien. Amén. Si la gente está enferma, no consigue medicina, vamos a ayudar, hermano. Todos vamos a ayudar a buscar medicina. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos se anotan? Vamos a hacer nuestra parte para que alguien que necesita medicina la reciba. ¿Dónde, hermano? En el nombre de Jesús. Dios no le quita a nadie. Pero vamos a participar de cualquier esfuerzo, porque así como Cristo vivió el ser humano, cuando tenía hambre le dio de comer, cuando estaba cojo lo puso a caminar, cuando estaba ciego le abrió los ojos. Amén. Cuando estaba emocionalmente enfermo lo animó, le dio paz. Cuando estaba podridos en el pecado los perdonó. Así fue Jesús con la gente. Estamos llamados a ser una comunidad como Jesús, que ve a la gente y le sirve. Amén, iglesia. Y los atiende. No es solamente la vida religiosa, es que donde Dios nos ponga, en cualquier entorno, en cualquier contexto, estemos abiertos para servir al ser humano en la necesidad que sea, para la gloria del Señor. Conviértase en más agresivo. Por ejemplo, cuando usted ve a alguien desanimado, que ya no puedo, que no quiero ir del país, usted tiene que, tú me permites orar por ti. Y usted dice, Señor, tú tienes poder en tu Espíritu Santo para dar paz. Amén. ¿Usted puede hacer eso? Amén. ¿Podemos ministrar paz a la gente? Amén. ¿Usted lo cree que podemos hacerlo? Y no porque tú puedes, porque Dios sí puede. Hay mucha gente desesperada, gente con miedo, hermano. Ustedes no tienen información directa de lo que pasa en la calle con la delincuencia. Miren nuestro barrio aquí al lado al frente, aquí, salir a la calle. Van 6 personas muertas. Era uno de los barrios más seguros. Cuando mis hijas llegaron aquí nuevas, se pasaban unos bonches por ahí para arriba y para abajo por este barrio. Y yo asustado a las 2 de la mañana buscando a mis hijas. Y me llamaban. Y a mí nunca me pasó nada. Yo doy fe que este es uno de los barrios más seguros de toda Caracas. Porque yo he caminado a cualquier hora ahí, solo, a pie. He andado, dejo el carro lejos y he caminado por ahí a cualquier hora. He ayudado gente a medianoche. Pero en esta semana van 6 muertos. Queda raro que aquí, en estas calles, mataran a la gente así, como perros, inocentes, a una mujer embarazada. No puede ser. Hay miedo. Estamos llamados a dar consuelo.